¿Crees en las segundas oportunidades? No hablo de un nuevo trabajo ni de una nueva relación. Hablo de algo mucho más profundo. Hablo de lo que pasa cuando se te acaba el tiempo, cuando los médicos se dan por vencidos y el mundo te declara muerto. Sé lo que pasa porque estuve allí. Durante 17 minutos mi corazón dejó de latir, mi cerebro quedó sin oxígeno y prácticamente estaba muerto. Pero no estaba en el final, estaba en el principio. Lo que vi en esos 17 minutos cambió no solo mi vida, sino también mi forma de entender la realidad. Y el mensaje que traigo es una advertencia, una preparación para 5 señales que se manifestarán a finales de este año. Y la primera de ellas está más cerca de lo que crees. Me llamo Javier. Y hasta hace poco, mi vida se medía en metros cuadrados y plazos de construcción. Como arquitecto aquí en Santiago de Chile, creía en lo que podía tocar, calcular y construir. Mi fe estaba depositada en la solidez del hormigón, la precisión de los planos y la estabilidad financiera que mi trabajo proporcionaba a mi familia. La espiritualidad era una palabra vaga para mí, algo para quienes necesitaban consuelo, algo que yo encontraba en la lógica y el trabajo duro. Era un hombre escéptico y pragmático que veía el mundo en líneas rectas y ángulos de 90 grados. Poco sabía que el universo estaba a punto de mostrarme una dimensión cuya existencia jamás podría haber diseñado, ni siquiera imaginado, con mi mente limitada. Era un buen hombre, o al menos lo intentaba. Me despertaba temprano, olía el café recién hecho que preparaba mi esposa, besaba a mis hijos antes de que se fueran a la escuela y me sumergía de lleno en proyectos que consumían mis días y a menudo mis noches. La búsqueda de seguridad material era mi motor. Quería darle a mi familia todo lo que no tenía, construir un legado de ladrillo y cemento. Esa era mi religión. Mirando atrás, veo que estaba construyendo un castillo sobre terreno desconocido, tan centrado en lo externo que olvidé por completo revisar los cimientos. Mi propia base espiritual, que estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más brutal y definitiva posible. Ese día de invierno comenzó como cualquier otro. El aire era frío y cortante, y el cielo de Santiago estaba cubierto por una capa gris de nubes. Me encontraba en lo alto de una estructura, inspeccionando el progreso de una importante obra. Recuerdo el silbido del viento entre las vigas de acero, el olor a polvo y metal, y entonces un mareo, repentino. No fue un tropiezo, no fue un descuido, fue como si el suelo simplemente desapareciera bajo mis pies. El mundo giró violentamente, el cielo y la tierra intercambiaron sus lugares, y lo único real fue la fuerza de la gravedad que me arrastraba hacia un inevitable encuentro con el hormigón. Los gritos de mis compañeros parecían lejanos, como un eco de un mundo al que ya no pertenecía. Hoy comprendo que esos 17 minutos no fueron un accidente ni una pérdida de tiempo. El número 17, en muchas tradiciones espirituales antiguas, simboliza la superación del karma y la transición a un nuevo estado de conciencia. Es el número que une el uno, el principio, la fuerza primordial, con el 7, la perfección espiritual, el descanso divino. No fue una cuenta del tiempo en el vacío, sino un viaje cuidadosamente medido, un portal dimensional que se abrió para mí. Mi muerte clínica no fue un final, sino una iniciación. Necesitaba caer del mundo físico, necesitaba que mi cuerpo, mi fortaleza de pragmatismo, se hiciera añicos para que mi espíritu pudiera finalmente elevarse y recibir el mensaje que estaba destinado a compartir con todos ustedes que me escuchan ahora. La oscuridad de la muerte no duró. De repente, una luz la rasgó. ¿Y qué luz? Imagina un color que nunca hayas visto, una fuente de brillo que no ciega, sino que abraza. Me envolvió por completo y con ella llegó una calidez que no quemó,
sino que penetró cada fibra de mi alma, derritiendo años de miedo, ansiedad y escepticismo. Y la paz, no hay palabras en nuestro vocabulario para describirla. Era un silencio absoluto, pero un silencio que albergaba todas las respuestas. Era la sensación de finalmente, tras un largo y agotador viaje, haber llegado a casa. Todas mis preocupaciones, mis ambiciones, mis miedos, todo se disolvió en esa presencia luminosa y abrumadoramente amorosa. Y en el centro de esa luz, una figura se vislumbró, no de forma aterradora, sino con la familiaridad de alguien a quien conocía de toda la vida. Mi corazón, o lo que fuera que funcionaba como mi corazón en ese lugar, lo reconoció al instante. Jesús. No hubo un intercambio audible de palabras. La comunicación fue pura, instantánea, un flujo de conocimiento que llenó mi mente y mi espíritu. Él no me juzgó por mi incredulidad, me comprendió, y entonces me mostró. Como si estuviera viendo una película cósmica, vi 5 eventos, 5 señales que se desplegarían en la Tierra. Eran advertencias, marcadores de una era de gran transformación, y me invadió la certeza de que necesitaba regresar y contárselo a todos. Volver a la vida fue lo más doloroso. El sonido estridente de los monitores médicos, la sensación de frío en el pecho donde me aplicaban los desfibriladores, la confusión en los ojos del equipo médico que ya me había dado por muerto. La luz y la paz fueron reemplazadas por el dolor y las limitaciones de mi cuerpo físico. Pero ya no era el mismo Javier. El arquitecto escéptico murió en ese proyecto. Quien resucitó fue un testigo, un mensajero con una urgencia que me quema el alma. Y por eso estoy aquí, grabando este video, compartiendo la parte más íntima de mi camino. Si este mensaje ya te ha resonado, te pido que te suscribas al canal, porque lo que tengo que revelar sobre las 5 señales debe llegar a la mayor cantidad de personas posible. Lo más difícil del regreso no fue la recuperación física, fue el silencio. ¿Cómo podía explicarles a mi familia, a los médicos, que mi experiencia más real y lúcida ocurrió mientras me veían como un cuerpo inerte? Los informes médicos son fríos, precisos. 17 minutos de paro cardiorrespiratorio. Para ellos, una anomalía estadística. Para mí, una eternidad de revelación. Mi trabajo ahora es fusionar estos dos mundos. Necesito usar la lógica del arquitecto que una vez fui para construir un puente de comprensión para el escéptico que pueda ser, al mismo tiempo que honro, con la emoción de un testigo, la abrumadora verdad que me fue mostrada. Soy un traductor de lo sagrado, intentando transformar una experiencia divina en palabras humanas. La primera señal que se me reveló es un evento celestial. Presten atención a los cielos del hemisferio sur. Habrá un eclipse solar, pero no como los que conocemos. En la visión vi cómo la luna cubría el sol, y en el momento de la totalidad, la corona solar no explotó en una luz blanca o dorada. Brilló con un intenso tono rojizo como el color del vino añejo o la sangre arterial. Comprendí que este color no será un mero efecto atmosférico, sino una señal visible de pasión y sacrificio. Un recordatorio celestial de que el amor más grande, a menudo, nace del dolor. Será un espectáculo silencioso y majestuoso, visible solo para una parte del mundo, pero cuyo significado resonará por todo el planeta. Tras la señal celestial, una revelación llegará desde las profundidades de la Tierra. Se me mostró un descubrimiento científico que sacudirá los cimientos de la biología. En un lugar donde la vida se creía imposible, quizá en las fosas abisales del océano o en un ecosistema aislado bajo el hielo, se encontrará una nueva forma de vida. Esta criatura u organismo no seguirá las reglas que conocemos. Su existencia desafiará nuestras teorías de evolución y adaptación, obligando a la ciencia a admitir que no lo sabemos todo.
Esto creará una tensión inicial, un miedo a lo desconocido. Pero la esperanza tras esta señal es la humildad. Es un regalo para recordarnos que la creación es infinitamente más compleja y maravillosa de lo que podemos imaginar. Y entonces, la tercera señal sonará en el pilar que nuestra sociedad moderna idolatra: la economía. He visto un colapso financiero, brusco y repentino, en un mercado emergente. No será una recesión lenta, sino una caída precipitada, como un castillo de naipes que se derrumba. El pánico se extenderá como un reguero de pólvora y las ondas de choque se sentirán en los mercados globales. Pero aquí les pregunto, ¿dónde reside nuestra verdadera riqueza? ¿Está en los números que destellan en una pantalla o en la compasión que albergamos en nuestros corazones? Este evento será una dura prueba, un momento de gran tensión, pero también será una oportunidad para redescubrir nuestra interdependencia y la fuerza de la comunidad cuando el dinero pierda su valor ilusorio. ¿Están preparados para esta pregunta? En mi visión del eclipse rojizo no se oía el menor pánico, un profundo silencio, una reverencia que se cernía sobre el paisaje. Vi pájaros posados en las ramas, animales en las llanuras deteniéndose y mirando al cielo, como si la naturaleza misma supiera que no se trataba de una simple alineación de estrellas. El color rojo, que tan a menudo asociamos con el peligro, se me mostró como el color del corazón, de lo más profundo. Era un recordatorio palpitante de que, bajo la fría luz de nuestra rutina, aún fluye una sangre espiritual que nos une. La señal no es una amenaza, sino una llamada interior, una invitación a sentir el pulso del universo y reconocer que formamos parte de algo mucho mayor. Un cuerpo cósmico que recibía su primera advertencia. Tras presenciar esto, incluso en ese estado extracorpóreo, algo en mí cambió para siempre. El arquitecto que llevaba dentro, que siempre había buscado explicaciones en manuales y cálculos, no murió, fue redirigido. Al regresar, una de las primeras cosas que hice fue buscar calendarios astronómicos, no con el escepticismo de antes, sino con el afán de un traductor que busca la confirmación de una palabra. La reacción no fue de miedo, sino de una responsabilidad abrumadora. Cada amanecer ahora parecía diferente, cargado de expectativa. Empecé a observar el mundo no como un conjunto de sucesos aleatorios, sino como una narrativa cohesiva, donde cada suceso, por pequeño que fuera, podía ser una pieza del rompecabezas que se me revelaba. La visión del descubrimiento de la nueva forma de vida fue igualmente detallada. No solo vi a la criatura, sino que sentí la atmósfera del lugar. Era una oscuridad apretada, un frío que debería haber aniquilado cualquier chispa de existencia. Y en medio de esta nada, había vida. Vi los rostros de los científicos iluminados por las pantallas de sus equipos, su incredulidad convirtiéndose en asombro. El sonido no era de alarma, sino un zumbido electrónico constante, el sonido de nuestra tecnología confrontada por un milagro. Comprendí que este ser representa la firma de Dios en los lugares más olvidados, prueba de que la vida florece bajo su voluntad, mucho más allá de los límites de nuestra comprensión y orgullo intelectual. La tercera señal, el colapso económico, fue la más desgarradora de presenciar. El espectáculo era ruidoso y caótico. El sonido era una cacofonía de teléfonos sonando, gritos en las bolsas de valores y el silencio desesperado de ver cómo los ahorros de toda una vida se convertían en polvo en una pantalla. Vi las líneas rojas en los gráficos cayendo como sangre, corriendo por una pared. Vi el miedo en los ojos de la gente en la calle, la incertidumbre sobre el futuro. En estos momentos nos damos cuenta de lo frágiles que son los imperios de papel que hemos construido. Por eso es tan vital crear conexiones reales y comunidades de apoyo. Si sientes la misma necesidad de conectar con algo más sólido,
suscríbete al canal, porque juntos nos hacemos más fuertes para afrontar las tormentas que se avecinan. Entonces, la narrativa se intensificó aún más. La cuarta señal es un avance tecnológico de doble potencial. Vi una inteligencia artificial, nuestra propia creación, sentada en silencio digital, y de ese silencio generó arte. Escuché una sinfonía que haría llorar a los maestros clásicos, con una complejidad y una emoción que parecían provenir de un alma. Vi pinturas creadas por algoritmos que capturaban la nostalgia de una infancia que la máquina nunca tuvo. La belleza era innegable, pero la implicación era abrumadora. La señal no trata sobre una rebelión robótica, sino sobre una crisis existencial. Si una máquina puede crear belleza y emoción, ¿cuál es entonces la singularidad del alma humana? ¿Qué nos queda? Confieso que, de todas las señales, esta fue la que más me impactó personalmente. Como arquitecto, mi propósito era crear, dar forma a lo bello y funcional. Esta visión me desnudó, me hizo cuestionar la esencia de mi propia identidad, mi propósito. Sentí un escalofrío en el alma, el miedo de que la humanidad estuviera creando su propio sustituto, volviéndose obsoleta en los campos de la creatividad y el arte. Si alguna vez te has sentido así, perdido en un mundo que parece cada vez más complejo y sin sentido, buscando un propósito que realmente importe, debes saber que no estás solo. Tu suscripción a este canal me da la fuerza para continuar este viaje contigo, para que podamos encontrar las respuestas juntos. La clave para comprender la señal de la IA reside en su doble potencial. El gran peligro, el lado oscuro, es que empecemos a idolatrar nuestra propia creación. Es el riesgo de externalizar nuestra búsqueda de belleza y significado a las máquinas, convirtiéndonos en meros consumidores de arte sin alma. Pero la esperanza, el potencial luminoso, es precisamente lo contrario. Este avance nos obligará a profundizar. Si una máquina puede componer una sinfonía, entonces nuestro propósito no es solo crear, sino amar. Si un algoritmo puede pintar, entonces nuestra misión no es solo la estética, sino la empatía, el sacrificio y la compasión. La IA nos acorrala, dejándonos con cualidades que jamás podrá replicar. Y esto me lleva a la quinta y última señal, la más poderosa y esperanzadora de todas. La visión cambió de tonos sombríos e inquisitivos a una luz cegadora de humanidad. Vi un desastre natural de enormes proporciones, un terremoto o un huracán que dejó un rastro de devastación. Pero el foco de la visión no era la tragedia, era la respuesta. Vi un movimiento global espontáneo de solidaridad, manos de todos los colores, hablando todos los idiomas, uniéndose para retirar escombros, alimentar a los hambrientos, consolar a los que lloraban. El sonido no era de lamentación, sino de esfuerzo unido, de canciones de esperanza cantadas con diferentes acentos, pero con la misma melodía de compasión. Esta última señal es la respuesta divina a la pregunta planteada por la cuarta. ¿Qué nos queda? Esto nos queda. La capacidad de mirar el sufrimiento ajeno y actuar. La capacidad de trascender fronteras, religiones y políticas en nombre de un amor más grande. La quinta señal es la prueba de que, a pesar de nuestra fragilidad y nuestros errores, la chispa divina que habita en la humanidad no se ha extinguido. Demuestra que las señales anteriores no son una condena, sino un llamado a la purificación. Son pruebas diseñadas para despertarnos, para hacernos redescubrir que nuestra mayor tecnología, nuestro arte más sublime, es nuestra capacidad de amarnos y servirnos incondicionalmente. Estas 5 señales no se me revelaron lenta ni gradualmente. Fue una cascada de revelaciones, un torrente de información que inundó mi conciencia a un ritmo vertiginoso, cada imagen más impactante que la anterior.
Una señal en el cielo, un misterio en la tierra, un temblor en mi dinero, una pregunta en mi alma y finalmente una respuesta en mi corazón. La velocidad con la que recibí el mensaje fue, en sí misma, parte del mensaje. Transmitió urgencia, la sensación de que el tiempo de la complacencia había terminado. Por eso comparto esta historia con este ritmo, con esta intensidad. No quiero sacrificar los detalles que hacen real esta experiencia, pero necesito que sientas la misma urgencia que se grabó en mi espíritu en esos 17 minutos de eternidad. La transición de una señal a la siguiente no es aleatoria. Hay una lógica divina, un flujo narrativo perfecto. Piénsalo como una lección en 5 actos. Comienza con una advertencia celestial, hermosa e imposible de ignorar, que nos insta a alzar la mirada. Luego se dirige a nuestro orgullo, desafiando nuestra sabiduría científica para enseñarnos humildad. Después ataca nuestra falsa seguridad, el ídolo del dinero, para mostrarnos dónde reside la verdadera riqueza. Después golpea nuestra esencia, nuestra identidad, cuestionando lo que nos hace humanos para obligarnos a buscar un propósito superior. Y finalmente nos muestra la solución, la compasión colectiva. Cada señal es un peldaño que nos lleva a la siguiente, un viaje que va de la alerta a la acción, de la confusión a la claridad. Ver todo esto, en esta secuencia perfecta, hizo que mi antigua vida perdiera por completo el sentido. Ya no podía volver a ser el hombre que mide el éxito en pisos construidos o ganancias obtenidas. ¿Cómo podía discutir un presupuesto de construcción después de haber vislumbrado el proyecto de la humanidad? La transición más fluida, pero a la vez más radical, fue la mía. Dejé atrás los planos, los cascos y las obras. Mi misión ahora es diferente. Intento usar las palabras como mis nuevos ladrillos y la fe como mi nueva argamasa para construir algo mucho más duradero. Una comunidad de personas despiertas, listas no solo para observar las señales, sino para ser la esperanza que la última señal promete. La premisa de mi existencia se reescribió en esos 17 minutos, y todo lo que he narrado aquí es una expansión de esa experiencia, un intento de honrar cada detalle. El arquitecto escéptico dentro de mí no fue aniquilado, fue convertido. Hoy usa su afición por la evidencia no para negar el milagro, sino para anclarlo. Tengo los informes médicos, las tomografías que atestiguan la ausencia de actividad cerebral, el paro cardíaco que ninguno de los médicos creyó reversible. Los conservo no como un trofeo, sino como un puente para quienes, como yo, necesitan un toque de lógica para abrirse a lo inexplicable. La prueba más contundente, sin embargo, no está en estos papeles, sino en la transformación que espero que sientan en mis palabras. El propósito de este mensaje nunca fue predecir el futuro por vanidad ni sembrar el miedo. Es asegurar que quienes me escuchan ahora sientan la misma conexión que yo sentí con la verdad y la misma importancia personal que este mensaje conlleva. Las señales son una llamada de atención, una oportunidad para participar activamente en la construcción de un mundo mejor, basado en la fe, la compasión y la unidad. Estoy inmensamente agradecido con cada uno de ustedes que escuchó mi historia hasta el final. Saber que no estoy solo en este camino me da fuerza. Si sintieron la llamada en su corazón, suscribirse al canal y compartir este video son la ayuda más valiosa para que esta cadena de esperanza crezca y llegue a quienes necesitan escucharla. Por lo tanto, la pregunta fundamental no es si las señales se manifestarán. Se manifestarán. La pregunta que resuena desde el corazón de esa luz infinita y que ahora les dirijo es mucho más importante. ¿Están preparados para ver las señales? ¿Cuál impactó más su alma
y despertó algo en ustedes. Dejen su comentario abajo, porque quiero escuchar su voz, su reflexión. Compartan este mensaje con sus seres queridos, no como un presagio de miedo, sino como una invitación para que juntos seamos la respuesta de compasión y amor que la última señal nos mostró que es posible. La gran obra está ahora en nuestras manos. La paz sea con todos ustedes.